Hola a todos, les doy la bienvenida al módulo 1, Imagen Profesional y Atención al Cliente, del Diplomado en Gestión Secretarial. Mi nombre es Susana Rivas y voy a ser su facilitadora en el transcurso de estas clases virtuales. El módulo 1 engloba 4 unidades temáticas, todas ellas direccionadas a fortalecer con argumentos sólidos la imagen profesional y atención al cliente. En el módulo 1 hablaremos sobre la atención al cliente dentro de la estrategia organizacional. Datos importantes del Instituto Nacional de Estadística arrojan cifras importantes en cuanto al personal que trabaja en los diferentes sectores productivos, como es el secretario y la secretaria. La cifra asciende a más de 44.500 personas entre hombres y mujeres repartidas en los diferentes departamentos. En primer lugar está el departamento de Santa Cruz, seguida de La Paz, posteriormente Cochabamba y así sucesivamente en los demás departamentos. Esta cifra significa que es un número importante en el que se desarrolla este profesional, como es el secretario o secretaria en los diferentes sectores. Por ello, las empresas consideran una estrategia eficaz el aprovechamiento, mantenimiento y promoción de este personal que se encarga de atención al cliente, pues consideran que es una estrategia óptima para la fidelización de los clientes. En la unidad temática 2 hablaremos sobre la imagen secretarial e institucional. Las empresas de hoy en día se ven altamente competitivas por muchos factores. La competitividad no solo se da a nivel de compañeros, camaradas de trabajo, se da a nivel de empresas, ejecutivos, productos, marcas. Se dice que un cliente obtiene una primera impresión en los primeros 5 y 30 segundos. Y si esta primera impresión no ha sido positiva, ya tienes 50% menos del éxito que esperabas conseguir. La imagen te va a ayudar mucho si es que logras comprender cómo es que funciona. Para tu beneficio, el éxito o las metas que te planteas. En la unidad temática 3 hablaremos sobre la inteligencia emocional en el ámbito secretarial. La inteligencia emocional, según las palabras de Daniel Goleman, es la capacidad humana de sentir, pensar, controlar y modificar estados emocionales y la de los demás para obtener un equilibrio. La inteligencia no solamente se da en el aprendizaje de los libros o que esté estrechamente ligado a lo académico. La inteligencia es lograr un equilibrio entre lo que sientes y lo que piensas para proyectar un comportamiento adecuado, no solo en el entorno profesional, sino también en tu entorno personal. Finalmente, estaremos hablando sobre los protocolos de atención. Las empresas consideran el establecimiento de un protocolo de atención como una táctica eficaz para la fidelización de los clientes, entendiendo que un protocolo es la forma adecuada de plasmar el comportamiento de las personas que trabajan en una empresa con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente. Hoy vamos a hablar sobre la unidad temática 1, atención al cliente dentro de la estrategia organizacional. El objetivo de esta primera unidad es conocer y entender la importancia de la calidad de atención y servicio al cliente, teniendo en cuenta el bienestar de la empresa. Primero que nada vamos a decir que no existe una fórmula, una respuesta o una receta única en cuanto a un protocolo de atención que sea aplicable para todas las empresas. Los protocolos de atención se elaboran y diseñan en función a los objetivos, metas y naturaleza de las empresas. Por ello decimos que no existe un protocolo único que se pueda aplicar a todas las empresas. En nuestro medio existen diferentes términos que lo manejamos como sinónimos, como por ejemplo cliente, consumidor y usuario.
Veamos las características que los diferencian. Un cliente es aquella persona que adquiere un producto o servicio con frecuencia en el establecimiento o empresa. En cambio, el consumidor es aquella persona que satisface una necesidad con la utilización del bien o producto. Aquí es importante establecer una diferencia entre el consumidor y el consumidor final. Muchas veces el consumidor actúa como un intermediario para el consumidor final. Supongamos el producto de los pañales desechables. Si bien este producto es utilizado por el bebé, el niño o la niña, el producto en sí es comprado por los padres. Entonces los padres en este caso vendrían a ser los consumidores del producto y los consumidores finales vendrían a ser los niños, el bebé, etcétera, etcétera. También hablamos de este otro término que es el usuario. Según la RAE, la Real Academia Española, un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término que procede del latín usuarios hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público. Los usuarios también se dan de dos tipos en nuestro medio, el usuario obligado y el usuario a elección. Nosotros hacemos ese doble papel. Somos usuarios obligados cuando utilizamos el servicio de alguna empresa de la cual nosotros no podemos elegir. Tal es el caso de EPSAS o de La Paz, que son las únicas empresas que nos ofrecen ese servicio. En cambio, somos usuarios a elección cuando podemos elegir qué empresa me va a brindar un determinado servicio, como es el caso de las empresas de telefonía. Algunos pertenecemos a Tigo, otros a Entel, otros a Viva, y nosotros podemos elegir aquello. Bien, hablemos sobre la empresa. La empresa, según el Código de Comercio es una ley que regula las actividades de las empresas en Bolivia. Es una ley vigente. En su artículo 448 conceptualiza a la empresa de la siguiente manera. Se entiende por empresa mercantil a la organización de elementos materiales e inmateriales para la producción e intercambio de bienes o servicios. Una empresa es una unidad económica de producción de bienes y servicios. Básicamente la empresa se dedica a tres cosas. Primero, la de producir. Segundo, la de comprar y vender. Y tercero, la de ofrecer un servicio. Las empresas que están en el primer grupo, que es el de producir, son aquellas que tienen la característica de transformar la materia prima en un producto terminado. En este campo podemos agrupar a las empresas gomeras, madereras, panificadores, algodoneras, que cumplen con esta característica. Las empresas que se dedican a comprar y vender son aquellas que compran el producto de estas otras empresas industriales para colocarlas a la reventa. Y tenemos como ejemplo todo el comercio que nos rodea. Finalmente tenemos a las empresas de servicios, aquellas que tienen la característica de satisfacer una necesidad del ser humano. Dentro de este grupo podemos encontrar a la policía, a los hospitales, a los ministerios y todos aquellos que te ofrecen un servicio intangible. Bien, hablemos sobre el cliente. Karl Albrecht, en su libro La excelencia del servicio, nos presenta 7 principios para definir al cliente. Un cliente es la persona más importante en cualquier negocio. Hace un momento, cuando hablábamos sobre las empresas de servicios, decíamos que las empresas de servicios no te venden un bien tangible, sino te dan un bien intangible. Podemos hacer una analogía sobre lo intangible y esta analogía se evoca a la atención de que el cliente recibe. Cuando el cliente se acerca al mostrador de un determinado negocio o a hacer alguna transacción en algún ministerio u otro tipo, el cliente no se lleva un bien o producto, si hablamos de atención, se lleva algo intangible, se lleva la percepción de cómo ha sido esa transacción.
Entonces, cuando decimos que un cliente es la persona más importante en cualquier negocio, decimos que las empresas van a preferir siempre al cliente antes que a ti que estás trabajando como funcionario, funcionaria, empleado o empleada en una determinada empresa, puesto que los clientes garantizan el establecimiento en un determinado contexto de las empresas. El segundo principio nos dice que un cliente no depende de nosotros dependemos de él. Dependemos de él en el sentido de que si el cliente garantiza la permanencia de una empresa, entonces este es el que aporta financieramente, económicamente a la empresa gracias a los productos o el servicio que el cliente adquiere. Sin clientes no hay empresa. Sin estudiantes no hay colegios. Quienes dan vida y permanencia a las empresas, a los negocios, son los clientes. El tercer principio nos dice que un cliente no es una interrupción de nuestro trabajo, es un objetivo. Si hasta este momento pensabas que si mientras tú estás trabajando en tu oficina y llega un cliente, piensas que debes dejarlo en segundo lugar, debes quitarte esas ideas de la cabeza, porque el cliente es la persona más importante. Por más que tú estés atendiendo una llamada telefónica o estés con otro cliente o en ese momento estés terminando de redactar o haciendo otra actividad, debes utilizar un lenguaje no verbal para ese cliente que está llegando si es que tú estás ocupada. No dejarlo para después. El cuarto principio nos dice, un cliente nos hace un favor cuando llega, no le estamos haciendo un favor atendiéndolo. El quinto principio nos habla de que un cliente es una parte esencial de nuestro negocio, no es ningún extraño. El sexto principio nos dice que un cliente no es solo dinero en la registradora, es un ser humano con sentimientos y merece un trato respetuoso. Aquí debemos eliminar algunas utopías que pensábamos, o tal vez no, sobre categorizar a los clientes o clasificarlos en función a su estatus, a su razón social, a su nivel económico, su nivel de lenguaje, hasta su apariencia personal. Puesto que muchas veces las personas hacen un mal uso de estos factores y pierden clientes por hacer un juicio de valor anticipado, pensando que si entra una persona puede ser una señora o un señor de bajos recursos y uno lo puede ver tal vez en su forma de vestir, entonces como que no lo vamos a atender. Pero si vemos a otra persona, un señor que está bien trajeado, que es bien parecido, entonces pensamos que es, como dice el principio, es dinero en la registradora. Entonces debemos tratar a todas las personas, a todos los clientes por igual. Finalmente, el último principio nos dice que un cliente merece la atención más comedida que podamos darle, ya que es el alma de todo negocio. Los niveles de atención. Los niveles de atención se ha podido hacer esta división gracias a las palabras de Lisa Ford en su libro La excelencia del servicio. Y nos dice que los niveles de atención pueden ser medidos en función a la percepción que el cliente ha tenido cuando ha recibido el bien o servicio. Estos niveles pueden clasificarse en brusco, indiferente y el servicio excepcional. El nivel brusco se produce cuando en esa primera transacción entre la persona que atiende al cliente y el cliente en sí ha existido una brusquedad en cuanto al trato. Tal vez ha habido un regaño de por medio, un trato poco cortés y poco respetuoso y hasta maleducado. El nivel indiferente, como lo dice su nombre, es un nivel donde no existe ni más ni menos. Las personas están robotizadas en este nivel, pues cumplen con el trabajo establecido, pero lo hacen sin ofrecer un plus, sin ofrecer algo más al cliente. Lo hacen de forma estática y robotizada. En cambio, en el nivel 3, el servicio excepcional, es un nivel
donde no solamente se observa la calidad en la atención, sino en el proceso como tal, es decir, la calidad en la atención y en el servicio como tal. Debemos diferenciar que la atención al cliente y el servicio al cliente no son términos iguales. Si lo estamos manejando como iguales, entonces estamos haciendo un mal uso de estos dos términos. Cuando hablamos de la atención al cliente, nos estamos refiriendo al trato como tal. En cambio, el servicio al cliente engloba otros aspectos, engloba los procesos, las acciones que la empresa llega a tomar para la satisfacción del cliente. Veamos las características del cliente de hoy en día. Hoy en día, con el tema ya conocido desde hace mucho sobre el cuidado del medio ambiente, ha habido una conciencia entre las personas. Las personas son ciudadanos más tecnológicos. Gracias a su dispositivo móvil, los clientes se comunican entre ellos. Los clientes obtienen ofertas a través del teléfono celular, pues es una puerta infinita que les abre a muchos mundos para la obtención de la información. También los clientes esperan algo extra. Si bien hace un momento hablábamos sobre la competitividad entre los productos, entre las marcas, entonces ahí podemos ver que existen diferentes negocios que te ofrecen un mismo producto u otros que te pueden ofrecer hasta el mismo servicio. Entonces, los clientes, ¿qué van a preferir? ¿Qué es lo que va a diferenciar para su toma de decisión final? Lo lógico sería que las empresas que ofertan un mismo producto o servicio den un plus, algo extra a los clientes para que puedan preferirlos. Esto puede ser los productos de 2x1 o algunos negocios que entran en algún producto de 50% de descuento, los que ofrecen algún tipo de cupones, para que los clientes prefieran a estos negocios. También los clientes de hoy, una característica importante es que son más ecológicos. Gracias al tema del medio ambiente, las personas se han vuelto más conscientes en cuanto al consumo y cuidado de su propio cuerpo. Ellos quieren productos más ecológicos, de orden más natural, sobre todo aquellos que tengan este sellito verde, ¿no? Que diga 100% orgánico, mucho mejor si ello es así. Entonces las grandes empresas utilizan también como estrategia para la captación de clientes, para la fidelización de clientes, a la psicología del cliente, contratando a profesionales que sean expertos en este campo. La psicología del cliente es una parte de la psicología que estudia el comportamiento y la conducta humana, es decir, qué es lo que hace que las personas se decidan por una u otra compra. Esto con el objetivo de fidelizar a los clientes. Para ello, esta rama de la psicología del cliente o del consumidor se basa en diferentes teorías. Una de ellas es la pirámide de Maslow. Es una teoría que habla sobre la motivación humana. El autor establece en una pirámide diferentes teorías. Nos dice que en la base de la pirámide están las necesidades fisiológicas. Estas necesidades fisiológicas son aquellas que el hombre utiliza para satisfacer sus necesidades más básicas, como son la de respirar, comer, alimentarse. Una vez que se ha satisfecho el nivel inferior, entonces necesita otras necesidades, como son las necesidades de seguridad. Seguridad en cuanto al empleo, en cuanto al recurso, en cuanto a pertenecer a tu familia y poder contar con alguien. En el tercer nivel están las necesidades sociales. Las necesidades sociales se hacen referencia a que las personas, una vez que ya han tenido satisfacción en el primer nivel con las necesidades fisiológicas, luego las necesidades de seguridad, las necesidades sociales son aquellas
en la que uno quiere pertenecer a un determinado grupo. No puede ser tus amigos, el afecto, los compañeros de trabajo y hasta tener una pareja estable. En el cuarto nivel está la necesidad de estima y reconocimiento, aquel que obtiene la persona por uno mismo, por sus logros y méritos propios. Y finalmente está la autorrealización. Se dice que cuando una persona, el autor afirma que cuando la persona ha podido escalar estos diferentes niveles, entonces llega a la autorrealización. La psicología del consumidor también se basa en algunos modelos de conducta, entendiendo que la conducta es la manera en que los hombres se comportan y actúan en su vida. Así, la conducta de los clientes se ve influenciada por diferentes factores. Estos pueden ser los factores culturales, sociales, personales, psicológicos, que los impulsan a actuar de una u otra manera para decidirse finalmente por la compra. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una persona que ha sido criada en un clima cálido y hablar de otra persona que ha sido criada en un clima frígido. Las necesidades de ambas personas van a ser diferentes y como consecuencia sus gustos también van a ser diferentes. Lo importante para aquellas personas que trabajan en atención al cliente es saber identificar las necesidades de los clientes. Estas necesidades son las manifiestas y las necesidades latentes. Las necesidades manifiestas son las más fáciles de identificar, pues estas necesidades el propio cliente te lo dice, te manifiesta, te habla qué es lo que requiere o lo que necesita. En cambio, las necesidades latentes son aquellas más difíciles de identificar. El cliente no te lo va a decir, porque puede ser que sea tímido, puede ser que sea callado, puede ser que sea muy vergonzoso o vergonzosa. Entonces tú te vas a tener que identificar esas necesidades latentes con algunas acciones, como por ejemplo, debe ser muy observativo en cómo se está comportando el cliente al momento de elegir el producto o el momento de elegir qué tipo de servicio quiere y ver el lenguaje verbal que está expresando. Pongamos un ejemplo de las mujeres. Cuando éramos niñas, en nuestro medio nos daba vergüenza comprar los pañitos diarios y las vendedoras nos vendían envuelto en papel periódico. Y esto lo hacíamos con naturalidad si es que la que nos vendía era vendedora, pero si era varón, le mirabas y mejor me voy o vuelvo después. Si en el mejor de los casos era mujer, entonces con soltura le decías, véndame una mimosa, unos pañitos diarios. Y si en ese momento por mala suerte se acercaba otra persona, entonces tú no podías expresarle, decir ya no me dé, u utilizar otras expresiones. Entonces había un lenguaje verbal que se manifestaba en ese momento, como ser, por ejemplo, ponerse roja en ese momento, la capacidad o el hecho de querer seguir y escapar del lugar. Entonces se debe tener este don, se podría decir, de saber identificar estas necesidades, sobre todo las latentes, para aquellos clientes tímidos, vergonzosos, que no te lo expresan, no te lo quieren decir, pero tú tienes que identificarlos porque hay diferentes factores que esa misma persona va a proyectar para que tú puedas identificarlos. Algunos aspectos a considerar para conocer a los clientes. Sería bueno que las empresas o los negocios establezcan como estrategia la utilización de una base de datos. Obviamente que esto ya está en marcha, sobre todo en las empresas macro, que ya tienen una base de datos establecido para conocer a tus clientes. Pero en los negocios pequeños, en las microempresas, sería bueno tomar la iniciativa de establecer una base de datos para los clientes y así conocer dónde vive, cuánto gana, cuáles son sus gustos personales,
Y así las empresas o los negocios van a tener mejores proyecciones y van a tomar mejores decisiones porque ya van a tener una base de datos del cliente. Incluso con esta base de datos van a poder conocer la frecuencia con la que asiste al negocio o empresa. La atención al cliente de hoy. La atención al cliente de hoy se ve afectado por diferentes factores. Primero, el teléfono y el email serán los medios más utilizados por los clientes en sus comunicaciones con las empresas. Es importante establecer una comunicación fluida. Y no me refiero solamente al teléfono de la oficina. Esta comunicación debe ser utilizada por los diferentes medios que ahora conocemos. Puede ser un WhatsApp, a veces incluso atenderlos fuera de horario. Luego, los servicios de atención al cliente exigen un horario superior al de la empresa. Los clientes de hoy son más exigentes y a veces quieren que se los atienda fuera de los horarios. Y bueno, se podría utilizar como una estrategia para la captación de los clientes, como hacen muchas empresas, como por ejemplo las entidades financieras o las empresas de telecomunicaciones quienes te atienden 24/7. Otro aspecto importante, es muy importante atender las llamadas de los clientes en el menor tiempo posible. Lo que no tienen los clientes y tampoco los que estamos atendiendo es el tiempo. Entonces es importante no dejar a nuestro cliente que está en el otro lado llamándonos, dejar sonar el teléfono 4 o 5 veces. Causa molestia en el cliente. Otro aspecto, los clientes valoran una primera respuesta inmediata por parte de la empresa al margen de actuaciones futuras. Esta primera respuesta, como se dice, debe ser inmediata, sobre todo si se trata de alguna queja o reclamo. A los clientes les molesta que sus quejas o reclamos sean derivados. Ellos quieren que su queja o reclamo sea atendida con la primera persona que se encuentra. Puede ser el policía, la recepcionista. Odian que su queja o reclamo sea derivado, vaya al segundo piso, suba, haga su nota. Ese tipo de respuestas al cliente definitivamente le molesta. El cliente tiene cada vez mayor tendencia a hacer valer sus derechos como consumidor. Para ello, un buen sector, una buena parte de las personas conoce a lo que es ODECO. ODECO, la Oficina de Defensa del Consumidor, es dependiente del Ministerio de Justicia, en realidad del viceministerio que se encarga de estos asuntos. Y a ODECO se puede recurrir para hacer una queja o para solicitar que te traten como se debe y que se haga todo el proceso de tu requerimiento. Las empresas que aumentan su rentabilidad son las que escuchan las quejas de sus clientes o intentan resolverlas. Una buena estrategia para no perder a los clientes es establecer un buzón de quejas y sugerencias o quejas y reclamos, pues las personas o los clientes que en algún momento se sienten bastante molestos, una buena forma de desahogarse es escribiendo su nota y poniendo al buzón de quejas y sugerencias. Esto ayuda a la empresa a tomar decisiones futuras. La satisfacción del cliente no está en manos de un solo departamento, sino de toda la empresa. Sabemos que las empresas trabajan con diferentes recursos. La empresa, para que funcione, utiliza los recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos. Y este recurso humano que trabaja en las empresas, hablemos del policía, hablemos del portero, hablemos de los compañeros de trabajo, los administrativos, los ejecutivos, todos tienen que trabajar como un solo sistema. Las sensaciones que percibe el cliente al presentar su queja son las más duraderas y las que comentará en su entorno. Se dice que un cliente insatisfecho cuenta su insatisfacción entre 9 a 11 personas y además lo transmite en sus redes sociales. En cambio, una persona satisfecha con el servicio o con la atención
También lo cuenta, pero lo cuenta entre 2 a 5 personas. Entonces las personas, los clientes, nos desfogamos cuando nos tratan mal y empezamos a contarle a todo nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos. Y si es una molestia realmente grande, empezamos tal vez hasta sacar foto del negocio, publicarlo en nuestro Face, publicarlo en los grupos y en las redes grandes. Entonces se debe evitar aquello, evitar que el cliente se sienta molesto. Se siente molesto. Lo que de verdad diferencia a una empresa de sus competidores directos es la calidad en la atención al cliente. Si bien decíamos que las empresas, los negocios son competitivos, muchos de ellos te ofrecen el mismo producto o servicio, entonces una buena diferencia que va a ser trascendental entre un negocio que te ofrece el mismo producto y el mismo servicio es el trato, es la calidad humana, la calidez humana que va a ofrecer a los clientes al momento de atenderlos. Las empresas deben estar a la altura del nivel de expectativa de sus clientes. Si más, mejor decirlo no solo a la altura, sino que sobrepase las expectativas de los clientes. Las reclamaciones son una fuente de información y fidelización de los clientes, aprovechémoslas. ¿Qué esperan los clientes de nosotros? Los clientes esperan de las personas que lo atienden, esperan claridad en las expectativas. Claridad en las expectativas significa claridad en la comunicación. Los clientes esperan el cumplimiento de las promesas, cumplimiento en cuanto a los plazos, para que exista una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Los clientes esperan simplicidad, no quieren mucha burocracia en los pasos. Por más que exista un protocolo que diga vaya aquí, firme aquí, luego debe hacer esto y este otro, nosotros debemos facilitarle la vida a los clientes evitando pasos innecesarios o pasos insulsos, porque las personas no quieren mucha burocracia. No les gusta hacer filas, no les gusta que les digan vaya a sacar una fotocopia de esto, ahora haga esto, ahora firme aquello, firme lo otro. Es mejor simplificar los pasos. Los clientes también quieren una información fluida, que las empresas tengan una comunicación fluida, es decir, que sea fácil de contactar. Evite que el cliente tenga que llamar varias veces para poder hablar con un ser humano. Los clientes esperan que respondan a sus solicitudes, a sus inquietudes, a sus molestias. Los clientes de hoy en día, no solamente los de hoy en día, los del pasado y los clientes futuros, son clientes muy observadores. Las personas en sí, todos en general, somos muy observadores. Por eso decíamos hace un momento que entre los primeros 5 y 30 segundos el cliente se va a llevar una primera impresión. Y esta primera impresión engloba muchos factores, no solamente el trato que vas a recibir, sino el contexto en realidad que rodea a esa persona que te está atendiendo. Puede ser que en una primera impresión el trato sea muy bueno, pero el servicio sea pésimo. Esto lo vemos en el contexto de esta persona que está atendiéndote. Si bien es una secretaria o secretario bien vestido, bien limpio, que sea responsable y todo aquello, vemos que su oficina está desordenada, está sucia y ya tenemos una mala impresión. O viceversa, su oficina puede estar impecable y la persona que te está atendiendo no tiene la apariencia adecuada para atenderte, porque hace un momento hablábamos sobre la importancia de la imagen. Tanto la imagen como el servicio en sí, el servicio que habla sobre los procesos, sobre las acciones que la empresa toma para satisfacer al cliente, ambos tienen que ser de calidad. Por eso decimos calidad en la atención y servicio al cliente. Al cliente se lo conquista con conocimiento, seriedad, simpatía, confianza y profesionalismo. Conocimiento en cuanto al producto y utilización de ese producto.
Seriedad en cuanto al cumplimiento de los plazos. Simpatía, que el cliente se empatice con la, con el, eh, que en la atención al cliente esta persona se simpatice y empatice con el cliente. La confianza, que exista una comunicación fluida, sincera. Y el profesionalismo de esta persona que te va a atender. ¿Por qué se pierden los clientes? Según AMA, la Asociación de Marketing Americana hizo un análisis estadístico que, si bien no pertenece a nuestro contexto, estas cifras también las reflejamos en nuestro medio, o las razones de estas cifras las reflejamos en nuestro medio. Los clientes se pierden porque han fallecido, porque se han trasladado, porque han tenido referencias de otros amigos, o porque la competencia ofrece precios más bajos, o porque la calidad de los productos o servicios que ofrecen en el otro lado están mejores. Y sobre todo, el mayor porcentaje del hecho de que el cliente cambie de negocio, cambie de empresa, es por la indiferencia y la mala atención. Este 68% se debe a diferentes factores. Puede ser la apatía, es decir, el estado de inmovilidad, falta de motivación en la persona, o que esta persona te haga un desaire manifestando caras y muecas desagradables, que exista frialdad en el trato, robotismo en la atención, inflexibilidad en cuanto a los pasos. Hace un momento decíamos que a las personas no nos gusta esperar, es mejor simplificar los pasos. Si es que se puede hacerlo, hagámoslo. Las evasivas, sobre todo cuando se trata de alguna queja o reclamo. Decirle al cliente, espere un momento, le vamos a llamar, o darle respuestas falsas, como no se preocupe, vamos a solucionar su problema, y a la larga no solucionamos nada. O decirle, no se preocupe, vaya a su casa, vamos a hacerle una visita, y a la final no hacemos la visita, no hacemos la llamada, causamos más molestia en este cliente y ahí sí lo perdemos definitivamente. O que exista un aire de superioridad. Es otra causa por la que los clientes cambian de negocio y cambian de empresa. Podemos utilizar algunas frases, es decir, sustituir algunas frases que están prohibidas en cuanto a la atención al cliente. Los clientes no quieren escuchar de nosotros el no lo sé, no podemos hacer eso, sabe qué o tiene que, a ver señora, siéntese, un segundito, cuando en realidad son 2 horas que tienen que esperar. Esas no son respuestas favorables a los clientes. Podemos sustituir estas respuestas como averiguaré y le informaré. Le ofrezco esta alternativa. Le sugiero que, o no se preocupe, podría esperar, por favor. Ese tipo de respuestas son más apacibles para un cliente que se encuentra realmente molesto. Bien, vamos a hablar finalmente sobre los tipos de clientes. Los tipos de clientes han sido catalogados en función al comportamiento que han manifestado. Y este comportamiento los hemos asemejado a un término que se refiere a la conducta que han manifestado. Por ejemplo, en la oficina vamos a recibir diferentes clientes, todo tipo de clientes se van a acercar a nuestra oficina. En primer lugar están, no en primer lugar, en realidad son de todo tipo y los voy a nombrar de forma indistinta. Tenemos al cliente indeciso, es decir, aquel que llega a tu negocio o a la empresa y empieza a manifestar en su lenguaje no verbal un nivel de indecisión, de duda, de inseguridad, de que no sabe qué es lo que quiere. ¿Cuáles son las maneras de atenderlo? Primero, no lo apures en la venta. Si ves a tu cliente que está indeciso en la compra, no lo apures en la venta. Más bien, ofrécele otras opciones para que este cliente pueda decidirse. Puedes ofrecerle un catálogo, una lista de precios, una lista de productos con los precios,
e irle informando poco a poco sobre el beneficio de cada uno de estos productos. ¿Qué errores debes evitar con ellos? Debes evitar hacerle creer que su indecisión es algo extraño, o sea, que tú manifiestes alguna mueca, ¿no? Si el cliente está indeciso y tú pongas una mueca de que, a ver, a qué hora se va a decidir más o menos, ¿no? Debe existir una comunicación fluida, porque el cliente indeciso generalmente tiende a callar. Entonces tú tienes que tratar de tener una comunicación más fluida. También, también va a acercarse a tu oficina, a tu negocio, el cliente silencioso, es decir, este que es muy poco comunicativo, habla poquísimo, es muy poco expresivo, evita hacer comentarios. Entonces, ¿cuáles son las maneras de atenderle? Tienes que mostrarte interesado, tienes que tratar de que la comunicación fluya. Si este cliente mantiene largas pausas de silencio, podrías hacer preguntas frecuentes sin tratar de interrumpir al cliente. Y lo poco que habla, tienes que ser muy receptivo y utilizar la escucha activa, como se dice. Errores que debes evitar: elevar la voz. Si el cliente es silencioso, evita elevar la voz, como decirle al cliente me escucha o no me escucha, ¿no? O interrumpirle en lo poco que él va a manifestarse. Evitar los silencios prolongados. También tenemos al cliente agresor o el cliente discutidor. Este tipo de cliente es la persona que ha tenido un pésimo día y quiere estrellarse con alguien. Entonces va a llegar a tu oficina o va a llegar a tu negocio con ganas de pelearte, con ganas de levantarte de una queja, de que llamen a tu jefe o tu jefa para que te llamen la atención. Es decir, te pone a prueba, te va a poner a prueba en cuanto a la paciencia que tú tienes que manifestar. ¿Cuáles son las maneras de atenderle? No te sientas intimidado con su forma de proceder. Tú tienes que mantenerte firme y demostrar seguridad. Sobre todo si estás ofreciendo un producto, tienes que ser muy conocedor de ese producto. No tienes que dejarte intimidar, pero tampoco mostrar un aire de superioridad. Ni mucho menos tienes que discutir con el cliente. Es decir, si el cliente viene a discutirte y tú te pones a su mismo nivel, va a haber muchos problemas tanto para ti más que todo, y el cliente ya no va a volver. Otro tipo de cliente es el entendido o el orgulloso. Este cliente tiene alta autoestima, generalmente es gente profesional, pero hacen alarde de ello, ¿no? Yo conozco esto, yo sé esto, yo ya tengo experiencia con este producto, y empiezan a hacer ese tipo de comentarios. Y si tú le dices, no, pero tenemos este beneficio con este producto, entonces él empieza a increparte con ello. Lo que puedes hacer en ese momento es, puedes llamar a un experto para que pueda responder con mayor certeza a este cliente, si es que es más conocedor que tú. Pero si es que no, entonces debes escucharlo y luego responder conforme lo que tú conoces. Si conoces el producto, si conoces la viabilidad para la consecución de un determinado servicio, entonces hacerlo de la forma más respetuosa. No mostrarte altanero ni tampoco decir, ah, yo también soy esto, yo también soy el otro. Evitar las charlas en ello. Tenemos también al cliente amistoso. El cliente amistoso es aquel que se acerca a tu oficina o tu negocio y primero viene a contarte su vida antes de adquirir el producto o servicio. Que mi mamá, que mi tía, que mi hijo, que te cuento, porque le gusta hacer amistad, le gusta, le gusta congeniar con las personas. Él, si te va a escuchar, va a sentir con la cabeza, va a hacer algunos gestos o muecas con unas sonrisas de asertividad, va a estar muy abierto, obviamente, a las soluciones y a los acuerdos amigables que puedan surgir entre el cliente y el empleado. Las maneras de atenderle es focalizarse en la venta en sí, en la venta del producto o en la transacción del servicio, puesto que estas personas son tan amigables que tienden
a hablar. Entonces tú tienes que saber cortar, en qué momento cortarle y focalizar la venta. Un error que debemos evitar es confiarnos demasiado. Si bien ese cliente ha sido muy amistoso y tal vez a su comunicación más fluida, es decir, han congeniado entre ambos, entonces a veces la persona que te está atendiendo dice, ya tengo la venta hecha. Sin embargo, a veces no se realiza. También existe el tipo de cliente reflexivo o metódico, ¿no? Este cliente reflexivo es también un poco a veces callado, pues tiende a reflexionar antes de hacer una compra. Esta persona nunca va a comprar por comprar al azar. Él primero lo va a pensar, lo va a repensar sobre si necesita o no necesita el producto o todo lo que pasa en su cabeza. Es muy receptivo, no realiza compras impulsivas, ¿no? Entonces nosotros podemos atenderlo manteniendo la calma, esperando a que se decida por el producto final, ayudarlo también con algunos catálogos de la empresa donde se muestran los productos, las marcas, los beneficios, las promociones y todo aquello para que él pueda decidirse por la compra y que no quepa dudas en la adquisición del producto. También existe el tipo de cliente ocupado. Es aquel cliente que no tiene tiempo para nada. Ingresa a tu empresa y a veces casi sin saludo puede hacer hasta una compra impulsiva porque no tiene tiempo o hace una mala compra. Muchas veces este tipo de cliente vuelve porque se equivocó, ya que estaba sin tiempo, entonces hizo una compra que no debía. A veces vuelven a la empresa para que cambien el producto, etcétera, etcétera. No tiene tiempo para nada, realiza varias operaciones a la vez, quiere solucionar todo a la vez, pues es un cliente realmente ocupado. Nosotros podríamos atenderlo intentando que se relaje y que se concentre en la conversación que se está teniendo, aunque muchas veces no van a tener de importancia, pues ellos o están mirando de un lado al otro o están con su dispositivo celular, están llamando, esperando a alguien. Siempre tienen otra cosa que hacer antes de hacer una buena elección en la compra del producto. Errores que se deben evitar. La insistencia. Dejemos de insistir a este cliente, pues está, como se dice, en su mundo, ¿no? Entonces, no entender su estado de ocupación y hacérselo saber o hacer malos comentarios entre compañeros de trabajo. Bien, diplomantes, damos por finalizada la unidad 1. En la siguiente unidad temática vamos a hablar sobre un aspecto importante que también va a ayudar a desarrollarse de la mejor manera en la atención y servicio al cliente. Nos vemos hasta la siguiente unidad.